Recordemos, habíamos visto la fórmula del Larmor en la parte de radiación que nos daba la potencia total irradiada de una carga puntual. Esta fórmula era un caso particular de cuando V era igual a cero, es decir, como si estuviéramos desde la perspectiva de la carga, y si queríamos una fórmula más general con V distinto a cero, habíamos mencionado muy por encima esta fórmula que es la generalización de Liénard de la fórmula del Larmor. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la relatividad cómo podemos pasar de una fórmula a la otra. Vamos a necesitar lo que vimos de la fuerza de Minkowski, porque recordemos, acá teníamos un cuadrivector Camus, donde las componentes espaciales era d dt de tau, dp dt o gamma por f, pero la componente 0 era 1 sobre c de tau. Es decir que acá está apareciendo, por llamarlo de alguna forma, la potencia propia. Y esto es lo que de alguna forma estaría representando la fórmula del Larmor. Entonces acá tenemos la fórmula del Larmor y la generalización de Liénard por si lo necesitamos. Y lo que decíamos, K0 es 1 sobre C de tau o dw de tau, es lo mismo, es la potencia. Y lo que nos dice la fórmula del Larmor, justo en el caso B igual a 0, tenemos que dw de tau es 1 4pi epsilon 0 2 tercios q cuadrado c cubo a cuadrado. Esto que tenemos acá es nada más que otra forma de escribir esto. Entonces, para pasar a la notación relativista, necesitaríamos un cuadrivector cuya componente 0 sea exactamente esto. Y como esto es la potencia propia, podríamos decir que acá tendría que aparecer la aceleración propia, ya que tenemos un a cuadrado. Entonces vamos a poner directamente nuestro k mu, va a ser 1 4 pi epsilon 0, 2 tercios, q cuadrado c quinta, alfa nu, eta nu. Es decir, que eta mu es esto, que lo que tenemos es toda la parte de la fórmula del Larmor. Esto de alguna forma refiere a este a cuadrado, porque es el producto de la aceleración propia consigo mismo, y aparece un término de velocidad propia, que en su componente 0 va a aparecer un c. Así que de alguna forma podemos considerar que tenemos c cubo, tendremos un 1 sobre c extra, y además 1 para compensar con este eta mu. Por supuesto va a ser solo c esto cuando la velocidad sea 0, si no es c por gamma. Entonces esto lo tiramos así nomás. Por lo menos vamos a ver que nos devuelve para b igual a 0 la fórmula del Larmor. Por lo menos en su versión relativista, en vez de un a cuadrado aparecerá esto. Entonces, la potencia dw dt, en términos del tiempo propio, tendríamos que poner un 1 sobre gamma, y ahora sí podemos poner el tau. ¿Y esto qué es? Es 1 sobre gamma c por k0. ¿Por qué? Justamente lo tenemos acá. C por K0 es dw de tau. ¿Qué es esto? 1 sobre gamma C, K0, ahora lo ponemos en términos de el P, es decir, esto es mu 0 Q cuadrado 6 pi C cubo. En el fondo esto es esto que está acá. Se puede escribir de las dos formas y tenemos a nu
y eta, y ahora tenemos que poner 0. Pero poner el 0 arriba debería costarnos un menos. Pero la cuadrivelocidad ya estaba definida positiva con el índice arriba. Así que queda positivo y su componente 0 es c por gamma. Eso significa que tenemos 1 sobre gamma c mu 0 q cuadrado 6 pi c cubo alfa nu y ahora gamma por c. Si la velocidad fuera 0, los gammas se harían 1, pero si nosotros estamos mirando desde otro sistema de referencia, lo único que va a pasar es que este gamma y este gamma se cancelan de la misma forma que este c, con este cubo, queda nada más que un solo c. Y esto es justamente la fórmula del Larmor de forma relativista poniendo la aceleración propia. Ahora vamos a usar que nosotros ya sabíamos cuánto era alfa mu por alfa mu. Era esto que tenemos acá. Vamos a llevarlo. Acá tenemos ya el camu de antes y ahora vamos a poner lo que era a nu, que esto es gamma cuarta a cuadrado más b escalar a c cuadrado menos b cuadrado. Esto es lo que teníamos. Lo que vamos a hacer ahora es sacar un gamma cuadrado factor común, de modo que quede gamma sexta a cuadrado gamma a la menos 2 más, y acá va a quedar 1c cuadrado b escalar a cuadrado. ¿Esto por qué va a ser? Observemos que si sacamos c cuadrado factor común, de ahí va a quedar 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, es decir, gamma cuadrado. Sale eso y queda 1 sobre c cuadrado y acá faltó un cuadrado. Ahora vamos a escribir este que está acá adentro como 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado más 1c cuadrado b escalar a cuadrado, y esto es gamma sexta a cuadrado menos 1c cuadrado b cuadrado a cuadrado menos b por a cuadrado. Es decir que lo que hicimos es a cuadrado por este y a cuadrado por este otro y sacar c cuadrado factor común, solo eso. Ahora observemos que b escalar a va a ser igual a b por a en módulo coseno de tita, donde tita va a ser el ángulo entre b y a, entre la velocidad y la aceleración, ¿no? Y esto ya es la aceleración ordinaria. Por lo tanto, b cuadrado a cuadrado menos b por a cuadrado, que es lo que está acá, esto va a ser igual b cuadrado a cuadrado menos todo esto al cuadrado, coseno cuadrado de tita, y si sacamos b cuadrado a cuadrado factor común, esto es 1 menos coseno cuadrado de tita. Esto es b cuadrado a cuadrado y esto es seno cuadrado de tita, y esto lo podemos escribir como b vectorial a módulo cuadrado, ya que así como el producto escalar se escribe así, el producto vectorial se escribe de esta forma en módulo y lo tenemos al cuadrado. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, justo esto es lo que estaba acá, es decir, que a nu, alfa nu, es igual a gamma sexta a cuadrado menos 1 c cuadrado de b vectorial a módulo cuadrado. Esto lo metemos en la componente 0 de camu, más específicamente dw de t que habíamos calculado, porque ya no lo vamos a tener en términos de la aceleración propia, sino de la aceleración ordinaria, es decir, dw
de t va a ser todo esto, mu 0 q cuadrado 6 pi c, y ahora alfa nu, que es todo esto, gamma sexta a cuadrado menos 1 c cuadrado b vectorial a cuadrado. Y observemos que esa es la generalización de Liénard de la fórmula del Larmor que tenemos acá. De esta forma entonces hemos llegado a esta fórmula donde claramente si b es igual a 0 nos devuelve la fórmula del Larmor, pero si queremos algo general con b distinto a 0 tenemos que usar esta fórmula.